La parroquia fue como tal fundada el 22 de abril de 1731 como tal, pero inició con una capilla que estaría a mano izquierda, estuvo a mano izquierda del templo actual donde nos encontramos, y como tal el templo parroquial en el cual estamos, pues fue iniciado en 1889 la obra hasta 1914, que es cuando ya se culmina el templo actual que tenemos, que es el original. También tuvimos una capilla de Nuestra Señora del Rosario aquí a mano derecha, pero como tal, lo que ahorita se mantiene más consolidado es el templo parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Chipaque. Bueno, este templo es neogótico, aunque su arquitectura podemos decir que es ecléctica, sí, tiene muchos elementos de diferentes tipos o escuelas arquitectónicas. Como podemos ver, es neogótico por el aspecto de la altura, de la puntura, de los aspectos puntuales de las bóvedas, los rosetones, pero también tiene aspectos jónicos, por ejemplo, en las columnas. Cuando las personas entran a contemplar la arquitectura del templo, se encuentran con una diversidad y un templo colorido, mariano obviamente, y cuando miran las columnas se pueden encontrar con la belleza de la arquitectura jónica, el fuste, que es el largo de la columna, que está acanelada, como lo pueden ver, y también el capitel, que está adornado por volutas o espirales, que son las partes doradas que vemos arriba. En el estilo neogótico, que es una imitación del gótico como tal, porque en aquí de Bogotá tenemos muy pocas parroquias góticas como tal, pues la verticalidad es como la esencia, y también la menor altura que se maneja, los arcos con puntas, y también que es esto para una mejor distribución del peso, los rosetones que vemos y los vitrales, incluso la iluminación que se tiene, ¿no? No es una iluminación total, sino tenue, un poco baja, pues también para en ese tiempo congregar y motivar a la oración, que eran las insistencias de este tipo de arquitectura. Antes del Vaticano II, Trento y Concilio Vaticano I,
no existía la concelebración que conocemos ahora, ¿no? Entonces, cada sacerdote que quería celebrar su Eucaristía tenía que tener un altar con todos los elementos propios para la celebración. Entonces, las diferentes naves o los nichos de los santos, como decimos también popularmente, tenían que tener su altar propio y con una especie de forma de iglesia para que cada sacerdote que quería celebrar pudiera tener su propio espacio para celebrar la Eucaristía, ya que no se había pensado para ese entonces como tal un espacio de concelebración como lo tenemos en la actualidad. En el aspecto de la fachada, sé que también tiene aspectos barrocos, como ya lo dije, neogóticos, por la forma de la altura, de los arcos puntudos que mejor administraban el peso, también algunos aspectos jónicos que ya los expliqué. Cuando encontramos como una parroquia de este tiempo, encontramos sobre todo al frente el crucifijo, como podemos ver, encima está el vitral de Nuestra Señora del Rosario de Chipaque y como lo dije al inicio, estaban los vitrales con algunos misterios de la Virgen María, el nacimiento, la visitación, la anunciación, bueno. Y también encontramos, que es un rasgo muy característico de estas parroquias del Oriente, el cuadro de las benditas almas aquí, que es en sí Nuestra Señora del Carmen, pues sacando almas del purgatorio. Un aspecto muy de la fe de aquel entonces, era muy marcado la imagen del purgatorio y de las benditas almas. Entonces, la conciencia incluso escatológica de las personas radicaba mucho en pagar una intención de la Eucaristía para rescatar, por así decirlo, aquellas almas penitentes que están en el purgatorio, como lo sabemos, ¿no? Esos tres estados, cielo, purgatorio, infierno, de la teología escatológica católica, pues manifestaba esa fuerte presencia y conciencia del purgatorio, y la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, que sacaba esas almas del purgatorio, y ese cuadro quedó fijo. Incluso todavía tenemos muchas personas que, sobre todo de población mayor, que tienen una fuerte devoción a las almas benditas, dicen ellos, aunque sabemos que son los fieles difuntos. Nuestra Señora del Rosario de Chipaque, que es muy común porque todos los pueblos de Oriente por lo general se confunden en eso las personas. La mayoría es de Nuestra Señora del Rosario, la de La Calera, la de aquí de Chipaque. Entonces hay muchas, pero también aquí es Nuestra Señora del Rosario de Chipaque. Por lo general se presume que es también por la cuestión de la influencia dominica que tuvimos en tiempos de la colonia, y se ha marcado mucho aquí en la parroquia. Sin embargo, también la parroquia a nivel de comunidad vive muy fuertemente la dinámica mariana. Muchas de las veredas tienen monumentos marianos. A la entrada del pueblo encontramos a Nuestra Señora de Fátima, por ejemplo. Y hay diferentes, de las 23 veredas que tiene el municipio, muchas de ellas ya tienen un monumento en honor a una advocación mariana.
Al fondo tenemos el vitral como tal de Nuestra Señora del Rosario de Chipaque, con el Santo Domingo de Guzmán, y también a los laterales tenemos algunos de los momentos más puntuales de Nuestra Señora la Virgen María, ¿no? Tenemos algunos misterios como la Anunciación, la Presentación, el nacimiento del Niño Jesús, todos ellos enfocados en manifestar pues, la piedad y la identidad de la parroquia, que son marianos, obviamente. Cuando se decidió remodelar el interior del templo en cuanto al color, se tuvo muy en cuenta ese aspecto mariano que queríamos resaltar mucho en nuestra parroquia. Bien, el reloj como tal es uno de los aspectos más llamativos de Chipaque. Es el segundo que hay a nivel de arquidiócesis de Bogotá. El voto nacional tiene uno y Nuestra Señora del Rosario de Chipaque también lo tiene. Tuvo un tiempo en que no fue utilizado y se restauró. Este reloj fue donado por don Matías Torres. Por eso el reloj tiene el nombre Matías Torres, que fue el señor que nos lo donó, que dio un precio en aquel entonces de 95.200, en 1907 estamos hablando. Este se restauró gracias al párroco actual, padre Elkin, y esto costó casi 26 millones de pesos, que fue como una inversión porque el pueblo ciertamente lo pedía y quería poder gozar nuevamente de escuchar las campanas y poder también guiar su vida social y de trabajo gracias a la hora que nos daba el reloj. No es digital, como para ese entonces, es mecánico y por cada hora el reloj está configurado, por decirlo así, para que marque las campanadas necesarias para advertirle al pueblo la hora que es. Entonces es 12 campanadas a las 12, una pues a la 1 y también un cuarto de hora, media hora y faltando 15 minutos para la hora. Entonces ahí van colocando el reloj. Tiene sus campanas propias, pero además tiene unas campanas manuales para el llamado a las Eucaristías. Las campanas son originales, el reloj es traído de Francia, París como tal, entonces se trae todo y se implementa aquí en el templo. Tiene aproximadamente 5 campanas, si no me equivoco, 5 campanas el templo parroquial y, como ya lo dije, están divididas en eso. Unas mecánicas automatizadas y otras sí manuales para el llamado a la Eucaristía.
encontramos sobre todo San José también, encontramos Nuestra Señora del Carmen también, encontramos obviamente a la Virgen María y a San Juan al fondo, como pueden ver, y también tenemos como tal la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chipaque, nuestra patrona, aquí a mano izquierda del presbiterio, que no es como tal del tiempo, sin embargo sí tenemos el vitral que es de aquel tiempo y un cuadro que es del tiempo como tal en que se fundó la parroquia o se construyó la parroquia. Hay una fuerte espiritualidad mariana, sobre todo con Nuestra Señora de Bojacá, por la salud, pero también a Nuestro Señor de los Milagros o a Santa Marta. Sin embargo, también, obviamente, por ser un pueblo, parte rural fuertemente, pues San Laureano entra ahí a ser muy fuerte la influencia y la petición y la rogativa a este santo. Un aspecto que ha sido muy marcado en los 126 párrocos que hemos tenido aquí, en el último es el Padre Elkin, pues ha sido muy fuerte el acompañamiento en el aspecto de las veredas. Si bien el templo es fundamental para la comunidad, el reloj, el centro de culto, cada vereda ha también desarrollado una identidad frente a esa advocación que tienen. Entonces, no solamente es el aspecto de la fe que tenemos en el templo, Nuestra Señora del Rosario de Chipaque, sino también en los monumentos, como por ejemplo la próxima fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, haremos desde el monumento en honor a ella una procesión hasta aquí. O sea, ese fervor mariano es muy marcado en las personas, especialmente según la vereda. Ellos piden su misa como de patronazgo, eso es muy marcado también en ellas.